Buenos días en el Circuito de Cataluña, muy contento de estar aquí. No sé ni muy bien por dónde empezar. Lo primero que nunca hubiera dicho, hace solo un año cuando anuncié mi retirada en Aprilia, que volvería a estar aquí corriendo, y mucho menos, porque de verdad yo no quería volver a correr y mucho menos con otros colores, pero la vida pasa muy rápido, hay cosas que uno no controla. Así que realmente estoy muy contento de estar aquí con Honda y en el circuito de mi casa. Y luego, primero de todo, antes de arrancar el vídeo, quería dar las gracias a Kinesi, a Aitor, porque esta semana ha sido brutal lo que me han cuidado después de mi lesión, que ya os contaré más adelante. Pero lo primero, arrancar dando las gracias a Aitor, a Marcel y a todos y cada uno de los miembros de Kinesi, porque estos últimos 10 días me he pasado 3 horas por la mañana y 2 horas por la tarde todos los días. Tengo la espalda bastante mejor, no sé si suficiente, pero sin ellos hubiera sido imposible, así que lo primero para ellos, gracias. Y ahora, nada, vamos a ver cómo será el fin de semana. Venga, vámonos. Los rituales hay que cumplirlos. Un poco de bici, hoy poco, una horita. Voy a buscar al champ y nos vamos a rodar un poco, y así luego puedo hacer un poco de movilidad, estiramientos y masaje con Aitor, y empezar las reuniones y el día de la mejor manera. Estoy bastante cuadrado, tengo que decir que esta última semana he mejorado mucho. He hecho un montón de fisioterapia, toda la que he podido y más, pero me sigue generando muchas dudas. ¿Cómo voy a poder mover encima la moto? Dinámicamente la moto pesa muchísimo, y al final una cosa es ir en bici sentado, que tiras de piernas y inhibes bastante la espalda, sobre todo si no te pasas de horas. Y la otra muy distinta es mover una moto GP dinámicamente a tope. Va a ser difícil, la verdad, tengo mis dudas aún, pero hay que intentarlo, aquí estamos. Y nada, he hecho lo máximo esta semana, así que donde llegaremos, llegaremos. Buenos días, arrancamos Grand Prix de Alejo, Wilcar, tranquilos, poco a poco. ¡Qué pase! ¡Míralo! ¿Qué pasa? Horita y media hecha con los champs. Coffee Rice. Nada, me voy a cambiar, no nos da tiempo ni dar una vuelta al circuito, luego iremos. Así que me voy a cambiar y empiezo entrevistas. Pues seguimos, ¿no? Venga, vamos. El abuelo Antonio quiere que baje para explicarme todas las novedades técnicas y todo lo que hay que hacer. Y aquí el amigo Mark Walsels de Playmaker, que me está cosiendo entrevistas, entonces es un tira floja, ¿sabes esto? Mira, empezamos. Antes, ya lo he dicho antes de que estuvieras delante, porque ahora es feo como que lo diga, pero si estoy aquí este fin de semana es gracias a Aitor y a todo el equipo de Kinesi. De verdad lo digo. Él que es un toro. Solo me ha faltado que me pusiera una cama en la clínica, macho. Me he pasado ahí 5 horas al día. ¿Qué toca? Gran Premio de casa, caso especial. Hombre, Barcelona, New Helmet siempre, ¿no? Casco nuevo. ¡Hostia! ¡Qué bonito! Hostia, muy bonito. Muy guapo. Pues... impresionante. No, realmente Kabuto siempre les gusta, y a mí, a los dos nos gusta hacer diseños especiales, pero no sé, este año Gran Premio de casa, después de todo lo que ha sido para mí, que estoy corriendo poco, no me apetecía mucho como hacer un casco nuevo. Y entonces Río desde Kabuto me propusieron hacer una pequeña modificación del que estaba usando, un poco darle toque manga personal. Les dije que sí, que avanti, que el diseño para ellos.
Y aquí está, bestial. Como saben, lo que realmente me gusta. Mi familia, yo y mis perritos, que Pipa ya no está con nosotros desde hace un mes, pero así corre conmigo. Luego aquí el señor Cabuto, mi pasión, que sabéis que son los coches, con el Dream, el 993. Y detrás pues las dos vidas de Aleix de este año, ciclista y piloto, y realmente es muy bonito, me gusta mucho. Le han dado una vuelta de tuerca, obviamente con la bandera de Japón aquí que llevo siempre. Este año para este Gran Premio Partida, Gran Premio de Cataluña, y fábrica japonesa, casco japonés, así que espero que os guste, me gusta mucho. A veces en las cosas sencillas, aquí ya sabéis que capitano en japonés, gigante. Y... no me había fijado, mirad qué bonito, las letras, las iniciales de mi familia en japonés. A veces las cosas sencillas son más bonitas, me gusta mucho. A ver si lo puedo lucir bien este fin de semana. Vale, voy ahora a las reuniones técnicas, que aquí sí que no podéis entrar. Y luego nos vemos, que hay una foto muy especial de todo Honda, hoy, de todo el equipo, test team, equipo oficial, muy bonita, así que luego la grabamos. Foto de todo Honda con los pilotos oficiales y con el test team, así que vámonos. Con esto y un bizcocho cerramos el jueves. Mañana, primer día de acción aquí en Barcelona. Tengo muchas ganas, muchas más de las que esperaba, y mucho dolor de espalda. Hasta mañana. No, tú súper apretado. Buenos días. Bueno, aquí estamos con Aitor. Que no se enfaden mis dos murcianos, Fermín y Acosta, que yo lo conocía antes, ¿vale? No os enfadéis, que yo lo conocía antes, así que... Y vosotros tenéis toda la carrera deportiva por delante para abusar de él. No, haciendo un poco de typing porque realmente... bueno, no sé si os lo he contado mucho, pero las dos vértebras rotas realmente no me están fastidiando tantísimo, pero sí que hay una fisura en la costilla que me está masacrando, sobre todo cuando cojo aire y demás. Esta mañana con el doctor Charter me ha dado antiinflamatorios y antidoloríficos fuertes, y ahora con este typing para intentar sujetar todo lo que podamos. Ahora es la prueba de la verdad. Más no he podido hacer, así que estoy muy contento y súper tranquilo, más de lo que pensaba. Me he despertado bien, vamos a ver cómo responde el cuerpo de este viejo con la MotoGP. Como te hemos dominado el tema de las vértebras, hemos hecho un vendaje, porque por la fisura de la vértebra, pues cuando le iba encima la moto, pues le va a costar mucho los cambios y sobre todo la respiración. Entonces lo que hace es aguantar toda esa parrilla costal, para ver si conseguimos de esta manera que pueda pilotar lo más normal posible, que será complicado, pero lo conseguiremos. Normal y yo en la misma frase, ya sabes que es fiasco, ¿sabes? Pero... Imposible, pero bueno. Vamos al lío, ¿no?
Con bola de Angliru, qué duro. Bueno, pues día terminado, la verdad es que estoy bastante dolorido. Estoy contento de haber podido rodar, que era el objetivo de ir bien en moto. No he acabado tan lejos, a 3-4 décimas del corte de los 10 mejores, a 9 décimas del primero, así que más o menos objetivo cumplido. Pero es cierto que no me muevo bien, no me muevo fluido encima de la moto y me da mucha rabia estar aquí con estas condiciones. Pero error mío, me caí entrenando, así que a pechugar. Yo creo que mañana me encontraré un pelín mejor. Físicamente del primer día normalmente es el más duro, así que intentar descansar bien ahora a ver los datos, a ver qué podemos mejorar, pero en líneas generales estoy satisfecho. Mañana será un día largo y duro con la sprint, tengo ganas ya de correr aquí en casa y a ver cómo va, así que nada, voy a ver cómo entra Chicone y me voy a merendar y a descansar. Adiós. Buenos días, día 2, sábado. Como sabéis, el día, no sé si más complicado, pero sí que día difícil de estar muy concentrado, porque ahora hay un libre por la mañana, luego he seguido crono, luego sprint. No me he despertado peor que ayer, así que es algo positivo. No es que esté muy bien tampoco, pero no he ido a peor, así que estoy satisfecho, contento con eso. Y nada, vamos a ver cómo será la sesión de hoy. Intentar pasar a la Q1 será muy difícil realmente, porque hay mucho nivel hoy, pero lo vamos a intentar. Creo que pase o no pase, irá por 1 o 2 décimas, no irá por más, porque ayer no hice una buena vuelta y realmente las sensaciones con la moto no son malas, a pesar de que no estoy pilotando bien realmente porque no me puedo mover muy bien encima de la moto, pero nada, lo vamos a intentar, vamos a let's play. Estamos delante del box aquí del Bro, mirando a ver qué hace, a ver si pasa la Q2. Pero va a ser que no, hay un gas que flipas. Ready to race. Domingo, día de carrera. Ayer, perdón, fui mal educado y me despedí de vosotros porque realmente acabé, después de la fisioterapia, acabé todo muy cansado, me dolía todo. Al final, 1, 2, 3 vueltas durante los entrenamientos más o menos las haces, pero después de la sprint realmente me resentí mucho la espalda y esta mañana me he despertado muerto, me duele muchísimo. Pero bueno, nada, queda la carrera, hay que intentarlo. Ayer no fue mal, la verdad es que el qualifying me sentí cómodo, 38.4 creo que es un tiempo bastante rápido. Estoy satisfecho del qualifying que hicimos y en carrera sobre
sobre todo la primera parte pude aguantar un buen ritmo, la segunda parte tuvimos muchísimos problemas de vibración atrás y perdí algo del ritmo, pero aún así creo que fue una carrera sólida, así que nada, a ver cómo será la carrera de hoy. Hoy correremos seguramente con el neumático medio trasero, va a cambiar bastante la película, pero primero warm-up, a ver si caliento un poco, porque ahora estoy como Robocop, no me puedo ni mover, pero hay que darlo todo, queda solo un día y vamos a ver si consigo hacer una buena carrera. Let's go. De lap. Bueno, se acabó el Gran Premio de Cataluña. La verdad es que estoy muerto. La segunda parte de carrera ha sido súper duro, no podía ni moverme. He hecho todo lo posible para estar para el fin de semana y aún así creo que he llegado demasiado justo y me sabe realmente mal no haber estado mejor. Pero bueno, cosas que pasan entrenando. La rotura, al menos hemos podido estar aquí, probar cosas. Mañana tenemos un día de test importante. Obviamente que me hubiera gustado hacerlo mejor, pero creo que ha sido un fin de semana positivo, menos la segunda parte de la carrera que ya no podía más. Así que gracias a todos por seguir y nos vemos pronto. Chao.